don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 31 al 32. No, 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 no. Absolutamente no. Aiko se negó vehementemente, sacudiendo la cabeza tan fuerte que parecía que se le iba a caer, ante la repentina cita. No tienes por qué sentirte tan agobiado. Cuando dije arriba, lo decía como una figura simbólica. Solo quiero que seas un pilar para la humanidad. Yo mismo me encargaré de las instrucciones detalladas. Aldías no le confiaba a Aiko la responsabilidad de todo el ejército. Sin embargo, dado que el enemigo inmediato ya era un desafío suficiente, no podía permitirse una división interna. Por eso era necesario un representante. Los demonios jamás desafiarían las órdenes de Aldías. Del mismo modo, los semihumanos, que le debían una gratitud especial, y los dragones, que, para empezar, no tenían discriminación racial ni divisiones, no serían un problema. Solo los humanos podrían rebelarse contra Aldías al entrar en batalla. Si solo se tratara del imperio, podría haber sido manejable, pero aún existía cierta inquietud con respecto a los ciudadanos del reino. Entonces ¿no serían más adecuados su majestad Elieido Liliana? De hecho, Loreliedo y Lady Liliana ciertamente podrían inspirar a la gente del reino. Entonces, eso suponiendo que nosotros, los demonios, no estuviéramos aquí. ¿Eh? Si los Demonfolk no hubieran estado presentes en esta batalla decisiva por la humanidad, o si se hubieran mantenido como enemigos, las palabras de la realeza podrían haber levantado la moral del pueblo. Aiko, conocida como la diosa de la fertilidad, podría haber sabido aprovechar esa oportunidad y simplemente incitar a los soldados. Sin embargo, el asunto no era tan sencillo. Después de todo, se les pedía que lucharan junto a los Demonfolk, con quienes habían estado en guerra durante miles de años. Por mucho que viniera de la familia real, sin duda habría quienes no lo aceptarían fácilmente. Especialmente aquellos cuyas familias habían sido asesinadas por los Demonfolk. Por eso necesitamos una presencia con más influencia que la realeza. Por eso, quiero que estés por encima de los reyes de cada nación y de nosotros. Un ser que se situaba en la cima de todas las naciones y razas. Especialmente para los humanos, si pudieran posicionarla por encima de Aldías, el rey demonio, sin duda podría convertirse en un símbolo para la humanidad. Pero, aún así, Aiko no podía sentir con facilidad. Era solo una maestra en la tierra, pero ahora tenía que erigirse repentinamente como líder de la humanidad, aunque solo fuera nominalmente. La presión era inmensa. Con lágrimas en los ojos, Aldías sintió un poco de culpa, pero el plazo de Schupas era de 5 días. Ya se habían dedicado 2 días a calmar el caos, contactar con representantes de cada nación y finalmente llegar a esta reunión. Excluyendo el día de la batalla final, solo quedaban 3 días, incluyendo hoy. Para Aldías, que quería dedicar el máximo tiempo posible a reforzar sus fuerzas, que Aiko se presentara era la mejor opción. Hajime, que simplemente estaba observando, luego abrió la boca hacia Aiko. Creo que puedes hacerlo, maestro. Nagumo-kun. Siempre me obligas a hacer cosas irrazonables. ¿No fuiste tú quien, en broma, me apoyó y causó todo esto? Bueno, sí, lo hice por capricho en aquel entonces, lo hiciste por capricho, ¿eh? Aiko miró a Hajime con los ojos entrecerrados, pero Hajime ignoró por completo su mirada. Pero no creo que puedas hacerlo ahora o entonces. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Lograste que un chico problemático, que se reprimiera tontamente y rechazara a todos, volviera a la normalidad. Comparado con eso, tratar con el público debería ser fácil, ¿verdad?
Nagumo-kun, además, si te van a dar un puesto así, es justo esperar una compensación equivalente, ¿no? Dijo, dirigiendo la mirada al Díaz y, por extensión, a los líderes de cada nación. Al Díaz asintió de inmediato en respuesta a su mirada. Sí, por supuesto. Como dije antes, daré las instrucciones. Si tienen alguna sugerencia, la escucharé con prioridad. Atenderé sus peticiones en la medida de lo posible, si están a mi alcance. Y en cuanto a lo que suceda después de esta batalla, juro que nuestra nación cooperará plenamente para encontrar la manera de regresar a su mundo original. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, regresando a la tierra. Ante esas palabras, el corazón de Aiko se tambaleó levemente. Actualmente, Hajime también estaba reuniendo magia antigua y buscando una forma de regresar, pero cuantos más métodos tuvieran, mejor. Dado que Hajime había rechazado la propuesta de Chupas, necesitaban encontrar una manera de regresar por su cuenta. Por supuesto, incluso si te niegas, tengo la intención de ayudarte a encontrar el camino de regreso. Originalmente, solo te involucraste en esto. No tienes por qué participar en esta batalla contra tu voluntad. Aunque quería dedicar los días restantes a reforzar sus fuerzas, Aldías no tenía intención de obligar a alguien ajeno a ser el símbolo del ejército contra su voluntad. Francamente, si Aldías y sus aliados eran derrotados, de todos modos no habría ayuda para su regreso, así que no era un trato justo. También se sentía un poco arrepentido por ello. Aiko, por supuesto, lo sabía perfectamente. Si la humanidad perdía esta batalla, su propia seguridad, y por extensión, la de sus estudiantes, no estaría garantizada. Francamente, regresar a casa sería la menor de sus preocupaciones. Aiko, que estaba sumida en sus pensamientos, miró hacia abajo, levantó lentamente la cabeza y miró a Hime a su lado. Nagumo-kun, ¿vas a pelear, no? Sí. Si perdemos la guerra, no sé qué pasará con Shea y los demás. Lo haré. Por favor, déjame hacerlo. Es mi deber como profesor proteger a mis alumnos. Aunque no pueda luchar junto a ti, si alguien como yo puede ser útil, lo haré. Aprecio tu decisión. Altina, me gustaría que ayudaras a Lady Aiko. ¿Te parece bien, Lord Ulfric? Sí, está bien. Yo. Altina, que había estado observando el procedimiento, se sorprendió al ser llamada de repente por su nombre, pero su abuelo, Ulfric, estuvo de acuerdo de inmediato. Puedo confiar en ti. El conocimiento que adquiriste en Ferbergen te será útil. Y además, tienes la posición de semihumano. Aunque la posibilidad de hacer algo abiertamente era extremadamente baja, los semihumanos también albergaban un fuerte resentimiento hacia los humanos. Al tener a Altina al lado de Aiko, si la aversión que sentían los humanos hacia ellos se atenuaba, sus suspiros probablemente también disminuirían. Señor Aldías, ¿sí? Yo, Altina, haré todo lo que pueda. Aunque sorprendida, el corazón de Altina latía con fuerza al ver que su amado confiaba en ella, y rebosaba de motivación. Entonces, Liliana, quien también había estado observando la reunión, también habló. ¿Puedo también ayudar con esa función? Dadas las circunstancias de mi nación. Aunque aún soy inmaduro, creo que puedo ayudar a Aiko y a los demás. Al oír sus palabras, Aldías miró a Elieid. Como no sabía mucho sobre Liliana, parecía dejar que su padre, Elieid, decidiera. Tras apoyar la barbilla en la mano un momento, Elieid asintió con firmeza. Entendido. Entonces, Lady Liliana, también solicito su cooperación. Freyd, te dejo el borrador del discurso y los preparativos. Gracias. Comprendido. Tras concluir temporalmente la discusión, pasaron al siguiente punto del orden del día. Este incluía la selección de lugares de evacuación para los refugiados, planes para reforzar sus fuerzas y el despliegue de cada unidad el día de la batalla. Casi todo lo que podía decidirse ya estaba decidido. Dado que se desconocía la fuerza del enemigo, tendrían que adaptarse con flexibilidad a la situación en el campo de batalla. A continuación, respecto al manejo del propio Space himself, yo me encargaré de él, respondió Aldías de inmediato a las palabras de Freyd.
Los demás intercambiaron una breve mirada, pero nadie pareció oponerse. Entonces Gard se cruzó de brazos y dirigió una mirada aguda a Aldías. Seguro que lo sabes, pero él es alguien que puede transformar el mundo. No será fácil, ¿sabes? Por mucho que se esfuercen los demás, si pierdes, perderemos esta batalla. Antes, cuando te pregunté si podrías derrotar a un dios en el castillo imperial, dijiste que era una pérdida de tiempo pensar en esas cosas cuando ni siquiera podías atisbar su sombra. Fue entonces cuando conquistó el imperio y le explicó la verdad del mundo a Gard. En respuesta a la pregunta de Gard sobre derrotar a un dios, Aldías respondió que no se trataba de si podía ganar o no, sino simplemente de luchar. Pero a diferencia de aquella vez, ahora veía claramente la forma del dios. Si bien no había visto todo su poder, era evidente que incluso un atisbo de él emanaba un aura digna del nombre de Dios. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Podrás vencerlo? Ante esa pregunta, todos miraron a Aldías. Aunque dudaban en preguntar tan directamente como Gard, seguramente todos sentían curiosidad. Después de un momento de bajar la mirada, Aldías levantó la cabeza y afirmó claramente. Voy a ganar, no, eso está mal. Debo ganarle. Al verlo, me di cuenta de eso de nuevo. Nací para destruir al dios Chupas. Exclamación de cierre, devorado. Todos lo pensaron instintivamente. No era miedo, era diferente. No era una tormenta de poder para intimidar al enemigo, sino como un agujero negro que lo tragaba todo. Atrajo la conciencia de todos y no lo soltó. Incluso Ardul, que había vivido 10 veces más que Aldías, sintió un escalofrío, aunque Aldías ni siquiera lo miraba. Al mismo tiempo, no podían evitar sentir esperanza. El enemigo era un ser trascendente con un poder inmenso, capaz de transformar el mundo. ¿Podrían los humanos derrotar a Dios? Nadie podía responder definitivamente a esa pregunta. Ni siquiera los líderes reunidos en esa sala eran la excepción. Sin embargo, si era Aldías, si era quien había aniquilado a Eitilf, incluso si era un dios adquirido, tal vez fuera posible. Tal era el aura imponente de un rey. Un rey no se define solo por su fuerza. Se trata de un poder abrumador, sabiduría para ver a miles de kilómetros de distancia y, sobre todo, un carisma inmenso que hace que la gente crea que estará a salvo si sigue a este rey. La presencia de Aldías abrumó y consumió no solo a su propio pueblo, sino incluso a los reyes de otras razas. En medio de esto, había una persona que mostró una expresión desconcertada. Señor Aldías. Era Freyd. De hecho, Freyd, más que nadie, admiraba profundamente el aura real de Aldías. Al mismo tiempo, estaba orgulloso. Este era el rey de su pueblo demonio. Sin embargo, ante la declaración anterior de Aldías, al oírla, Freyd sintió una fugaz sensación de inquietud. No podía explicarla. No podía describirla. Sin embargo, por un instante, Aldías sintió que ya no era el Aldías que conocía. Sintió como si su querido hermano se hubiera ido a un lugar lejano. Reaccionando a las palabras que habían escapado de su boca sin ocultar su confusión, Aldías se dio la vuelta. Y luego, Freyd. ¿Pasa algo? Allí estaba Aldías, con su habitual expresión inmutable. No es nada. ¿Es eso así? Freyd, volviendo a la realidad, respondió apresuradamente que no era nada. Aldías ladeó ligeramente la cabeza, con expresión algo desconcertada, pero aparentemente convencido, volvió la mirada. Fue solo mi imaginación. Me estoy relajando. Parecía que los 2 últimos días comandando desde varios frentes sin el descanso adecuado habían acumulado fatiga. Todo lo anterior fue solo preparación. El verdadero desafío comenzaba ahora. Tal estado de confusión podía llevar a errores graves en el momento crucial. Negando levemente con la cabeza, Freyd cambió de mentalidad y continuó la reunión con fluidez. La leve sensación de inquietud que había sentido ya había desaparecido por completo de su mente. Después de que concluyó la reunión y todos comenzaron a moverse activamente, Aldías se dirigió a un lugar dentro del castillo Konahimi. Departamento de Desarrollo. Sí.
Se encarga principalmente del desarrollo y la producción de mecanismos de defensa nacional, armamento y artefactos. Su trabajo sería eficiente allí. Era un nuevo departamento que Aldías había creado para aprovechar al máximo los beneficios de su magia de creación tras adquirirla. Aunque la magia de creación en sí solo podía ser utilizada por Aldías, gracias a la tecnología encontrada en las profundidades del laberinto de Orcus, el nivel del taller había mejorado drásticamente en comparación con antes. No, te lo agradezco, pero ¿no sería mejor ir a casa de Oscar entonces? Sería mejor, ¿no? Desconocía la magnitud del taller que Aldías había creado, pero el escondite de Oscar contaba con suficientes materiales y equipo familiar. Usando la prueba de conquista y el atajo por el Gran Cañón Raizen, podría llegar allí de inmediato. Eso es imposible. ¿Eh? ¿Por qué? No sé dónde está el crucial Gran Cañón Raizen. ¿Dónde está? Eso es. Ah, cierto. Aldías, quien debería haber conquistado el laberinto de Raizen, no podía desconocer la ubicación del Gran Cañón de Raizen. Hajime ladeó la cabeza, preguntándose por qué hacía esa pregunta, pero enseguida se dio cuenta de su malentendido. Gracias a él, Chupas, la geografía mundial ha cambiado. El Gran Cañón de Raizen no es la excepción. No solo había estado ocupado sofocando el caos mundial durante los últimos 2 días. Simultáneamente, confirmó el cambio en la geografía circundante. Descubrió que, excluyendo el reino, ningún paisaje permanecía exactamente igual. Donde antes estaba el Gran Cañón Raizen, se extendía una vasta llanura cubierta de vegetación, como si nunca hubiera existido. Dado que las coordenadas habían cambiado, incluso la transferencia de Aldías con Estrella de la Sombra solo lo llevaría al lugar donde existía el Gran Cañón Raizen. Por cierto, Hajime, al enterarse de la magia de transferencia a distancia de Aldías, se preguntó si podría haberla usado desde el principio para calmar rápidamente el caos circundante y controlar la situación. Sin embargo, luego descubrió que solo Aldías podía usarla, y si se obligaba a otros a usarla, existía el riesgo de que solo se transfirieran partes de sus cuerpos, lo que le provocó un escalofrío. No queda mucho tiempo para que empiece la guerra. Lo siento, pero ten paciencia. Supongo que no hay elección. Mientras hablaban y caminaban por el pasillo, vieron a un guardia del castillo corriendo hacia ellos desde el frente. Señor Aldías. Así que usted estuvo aquí. ¿Qué ocurre? De hecho, justo ahora, una chica conejo llegó al castillo buscando a Sir Hajime. ¿Hombre conejo? Shea. Sí, creo que ese era su nombre, y un padre y un hijo tritones están con ella. ¿Tritones? En la mente de Hajime, apareció la imagen de una hija que lo adoraba como a su padre y a su madre. Papá. Ha pasado un tiempo, querida. Eran Yu y Remia después de todo. En cuanto Aldías y Hajime entraron en la sala de espera cerca de la puerta del castillo, guiados por el guardia, una joven con su característico cabello largo verde esmeralda saltó al pecho de Hajime. Como Hajime esperaba, los padres tritones eran Yu y Remia. Cuando Hajime preguntó por qué estaban allí, parecía que simplemente habían venido a verlo por preocupación. Elisen, el pueblo donde vivían, también se vio afectado por el traslado sin excepción. Cuando el pueblo entró en pánico, apareció la Orden de los Caballeros Reales, y como la capital real estaba cerca, todos los habitantes del pueblo parecían haberse mudado allí. Esto se debió en parte a que aún no se había decidido el destino de la evacuación, pero también a que consideraban más seguro moverse en grupo para reducir los peligros en el camino. Allí, casualmente se encontraron con Shea, quien les informó de la situación. Ambos le suplicaron que los llevaran a Hajime. Lo siento. Pensé que sería intrusivo molestarte cuando estás ocupado, pero solo quería ver tu cara. Papá, ¿estás bien? ¿Estás herido? Ya veo, parece que te hice preocupar. Sí, papá está bien. Jeje, me alegra oír eso. Y. Remia, confirmando la seguridad de Hajime, sonrió con una mano en su mejilla, luego desvió su mirada de Hajime Aldías, que estaba cerca. Has crecido mucho. Apenas te reconocí, Aldías-kun. Ha pasado un tiempo, Remia-san. ¿Eh? ¿Qué?
Después de un momento, los ojos de Hajime y Shea se abrieron y se congelaron, mientras Myu inclinaba la cabeza confundida. ¿Conoces a Remia? Sí, hace 8 años. Una vez, mientras caminaba por la costa con esa persona, aparecieron monstruos del mar. Él me ayudó entonces, según Remia, hace 8 años, cuando Myu ni siquiera había nacido, estaba en una cita en la playa con su padre biológico, quien por aquel entonces era su novio, cuando unos monstruos aparecieron repentinamente del mar. Sorprendidos de que monstruos, que normalmente deberían vivir en alta mar, hubieran aparecido en aguas tan poco profundas, ambos intentaron huir presas del pánico. Sin embargo, los monstruos fueron más rápidos de lo esperado y los acorralaron rápidamente. Justo cuando creían que todo había terminado y perdían la esperanza, aparecieron Aldías y Aletia. Me sorprendí mucho entonces. De repente, lanzas de fuego cayeron del cielo. Mis disculpas. También estábamos apurados. No, si no fuera por Aldías-kun y tu compañero, tal vez no habría sido bendecida con este niño. Dijo, acariciando suavemente la cabeza de Myu, que estaba sostenida por Hajime. Ya veo, entonces tienes una hija, llamas a Hajime papá. ¿Pero qué pasa con Fin-san? Mi marido falleció hace 5 años, lo siento, hice una pregunta descortés. No, había muchas cosas en aquel entonces, pero tengo a Myu. Y además, al ver que la expresión de Remia se ensombrecía un poco, se arrepintió de haber preguntado con tanta indiferencia, aunque no lo supiera. Aldías se disculpó de inmediato, pero a Remia no pareció importarle, sonriendo mientras miraba a Myu. Y entonces, mi marido también está aquí para mí. No, Remia, esa forma de dirigirte a mí, Remia-san. ¿Qué estás haciendo? Como si se acercara a Hajime, quien sostenía a Myu, le puso una mano juguetona en el hombro. Hajime y Shea replicaron a la actitud habitual de Remia, pero ella solo sonrió jeje y no dio señales de irse. Veo. Aldías asintió levemente. Era el único allí que conocía al esposo de Remia, entonces novio. De hecho, los habían invitado a cenar como agradecimiento por haberlos salvado. Se había negado muchas veces, alegando ser un demonio, pero como ambos insistieron, modificó ligeramente su apariencia para ocultarse y que los demás residentes no lo notaran, y terminó uniéndose a ellos. Pensó que eran personas inusuales para esa época, pero nunca imaginó que en 8 años tendrían una hija y llamarían esposo a un chico menor que él. Veo. Respirando hondo, Aldías volvió a sentir. Inusualmente en él, parecía no haber comprendido del todo algo tras oírlo solo una vez. Fin-san. Remia-san está bien. No se preocupe. Aldías ofreció en silencio una oración por el esposo de Remia, quien probablemente estaba en el cielo. En resumen, dejó de pensar en ello. Después, considerando inapropiado quedarse demasiado tiempo, ambos y Shea regresaron rápidamente a la capital. Myu miró atrás muchas veces, aparentemente reacia a irse, pero creyendo en las palabras de Hajime. Cumpliré mi promesa, partió con Remia. Has perdido el tiempo. ¿Nos vamos? Sí. Hajime, ve primero al taller. Te acompañaré en cuanto termine mis asuntos. Lo siento, pero por favor, guía a Hajime. Comprendido. ¿Negocios? ¿Tardará mucho? No, mi asunto está en el sótano del castillo. Debería estar listo en 10 minutos, ¿ese tipo se creía útil? Hajime inclinó ligeramente la cabeza ante el murmullo disgustado de Aldías. Castillo del Rey Demonio, mazmorra subterránea. Una prisión ubicada en las profundidades del castillo para albergar criminales. Aldías se encontraba en su parte más profunda. Una sólida prisión para albergar a quienes habían cometido grandes crímenes que podrían conmocionar a la nación. Parecía haber sido utilizada anteriormente para reprimir a rebeldes contra los dioses, pero actualmente no había prisioneros allí. Apoyándose en las luces instaladas en las paredes, Aldías continuó caminando sin vacilar. Entonces entró en la celda más grande del fondo y miró fijamente el lugar donde debería haber solo un muro de piedra simple y sin adornos. ¿Es este el lugar mencionado en el informe?
Mientras Aldías y sus aliados se dedicaban a sofocar el caos mundial, los soldados demoníacos que permanecían en la capital demoníaca no se quedaban de brazos cruzados. Aunque la nación misma había sido transferida, eso no significaba que nada en su interior hubiera cambiado. Confirmación de la seguridad de los residentes de la capital demoníaca. Inspección de las instalaciones. Verificación de individuos sospechosos. Había una lista interminable de cosas por hacer. Revisaron todo esto con todo el ejército, y no hubo problemas de seguridad para los residentes, ni se encontró a nadie que se sintiera mal. Sin embargo, los soldados, tras registrar a fondo el castillo, descubrieron lo único que había cambiado por completo desde antes del traslado. Esto fue lo que encontraron al fondo de la mazmorra. Es demasiado conveniente que lo haya transferido aquí por casualidad, definitivamente lo transfirió aquí intencionalmente. Anticipó que me daría cuenta, al final de la mirada de Aldías. Por la leve presencia que percibió, incluso sin un informe de los soldados, él mismo la habría notado. Definitivamente presentía la intención de Chupas. Va contra mi voluntad hacer lo que él dice, pero en cualquier caso, su poder es necesario. No se puede evitar. Tras un leve suspiro, colocó la mano en una parte de la pared cuyo color era diferente al de la piedra de la mazmorra original. Entonces, ¡pum! La pared giró de repente, enviando a Aldías al otro lado. La parte más profunda de la mazmorra, ahora vacía. En la sección de la pared de color diferente, un letrero rectangular, aparentemente tallado directamente en la pared, emanaba una fuerte presencia. En contraste, estaba grabado con lindas letras redondeadas, como la letra de una niña pequeña, que decían: Bienvenido al emocionante laberinto de Milady Raizen. El gran laberinto de Raizen, creado por la líder libertadora Milady Raizen, era un laberinto astuto y lleno de trampas que reflejaban a la perfección su personalidad. Si bien sus diversas trampas eran extremadamente peligrosas, los mensajes de Milady, estratégicamente colocados por todas partes, estaban repletos de provocadoras provocaciones diseñadas para irritar a los intrusos. Además, su estructura cambiaba a intervalos regulares, lo que hacía inútil el mapeo. Si alguien creía haber llegado al final y luego se encontraba en el principio, nadie podía mantener la calma en semejante situación. Aldías, quien una vez lo había superado, sabía que, con la estructura interna en constante cambio, usar la ruta anterior era imposible. Incluso consideró brevemente la peligrosa idea de simplemente atravesar las paredes para crear un atajo, pero la descartó rápidamente. Esta vez no volarán flechas. A la entrada del gran laberinto de Raizen, solían lanzarse innumerables flechas como saludo a cualquiera que pasara. Ya no se sentía amenazado por un ataque tan débil, pero había sido cauteloso, pensando que más valía prevenir que lamentar. Sin embargo, no hubo reacción. Entonces, oyó un golpe seco, como si algo hubiera encajado en su lugar, y un estruendo resonó por todas partes. Manteniendo la guardia, la pared de roca frente a él se abrió, revelando un pasaje directo. Como era de esperar, Milady está al tanto de la situación anormal que ocurre afuera. Solía esperar en lo profundo del laberinto a quienes merecían heredar su testamento, pero el laberinto contaba con un mecanismo que le permitía ver imágenes desde diversos puntos de su interior. Dada su rápida respuesta a su intrusión, probablemente tenía algún tipo de vigilancia cerca de la entrada exterior. Y lo que es más importante, era imposible que alguien de su calibre no percibiera esta situación anormal. Aldías, al comprenderlo, comenzó a avanzar por el pasillo, consciente del preciado tiempo. Vaya, vaya, vaya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Ah, pareces estar tan animada como siempre, Milady. Claro. Este cuerpo es inmune a los resfriados. Pero en serio, has crecido muchísimo. Han pasado 8 años desde entonces. Estoy destinado a crecer. Guau. Antes eras tan pequeñita. Milady se ha hecho vieja. ¿Qué pasa con ese espacio entre los dedos? ¿Estás hablando de mí? Avanzando por el pasaje recién aparecido, Aldías llegó a una pequeña habitación. La entrada se cerró tras él y la habitación comenzó a descender.
Tras un minuto de espera, la puerta se abrió para revelar un pequeño golem con una túnica amarilla, tal como el Díaz recordaba a Milady. Eres tan desalmada, no has dicho ni pío en 8 años. ¿Acaso no te sirvo ahora que tienes magia antigua? Sollozo, sollozo. Milady tiene el corazón roto. ¡Guau! Ya no puedo casarme. Sigue igual, ya veo. Milady fingió llorar, cubriéndose la cara con las manos de forma dramática. La expresión del golem, hábilmente oculta por sus manos, también había cambiado a una cara de llanto. Al Díaz no pudo evitar sonreír con ironía ante el comportamiento inalterado de Milady. ¿Qué pasa? Sigues siendo muy fría, ¿verdad? Podrías ser un poco más atenta, ¿sabes? Todavía puedes llamarme hermana mayor, como antes. No inventes recuerdos. Intentaste que te llamara hermana, pero solo era para molestar a Aletia, ¿no? Jajaja, esa chica reaccionó de forma tan graciosa que no pude evitar encontrarle gracia. ¿Sigue siendo buena hermana mayor? Hablando de eso, ella no ha intentado obligarme a llamarla hermana desde hace algunos años. ¿En serio? Ya no eres tan dependiente como antes. ¿Es una fase de rebeldía? No, nuestra distancia no ha cambiado, ahora que lo pienso, parece más proactiva que antes. Oh. La expresión de Milady, que había permanecido pensativa por un rato, se transformó lentamente en una sonrisa maliciosa. Al Díaz intuyó que había vuelto a pensar en algo travieso, pero decidió ignorarlo, asumiendo que era solo su mala costumbre. Al Díaz suspiró levemente y su expresión se tornó seria. Era un reencuentro nostálgico, pero no había venido para charlar sin importancia. Milady. ¿Estás al tanto de la anomalía que hay afuera? Claro. Increíblemente, parece que todo el laberinto ha sido trasladado a otro lugar. Sí, este lugar ahora está directamente debajo del castillo del rey demonio en la guirnalda del reino demonio. Así que por eso siento una presencia similar a la tuya desde arriba, y... esa magia de transferencia. Claramente está más allá de las capacidades humanas, ¿verdad? ¿Será que ese bastardo vino? Mientras Milady hablaba, todo rastro de su anterior comportamiento juguetón se desvaneció. Un odio viscoso, normalmente oculto por la máscara del golem, se desbordó de su pequeño cuerpo. A tal Milady, al Díaz le dijo, no. Lo dijo claramente. ¿Eh? No. Milady preguntó, atónita ante las palabras de Aldías. Aldías la había llamado despiadada por no haberlo contactado durante 8 años, pero ella creía sinceramente que la única razón por la que volvería a visitarla sería por Eid. Sin embargo, sus siguientes palabras dejaron a Milady en blanco. Ya he matado a Eid. Oye, ¿estás escuchando? ¿Eh? Oh, lo siento, lo siento. Dijiste que mataste a Eid. Eso dije. Disculpen la tardanza en informar. He estado un poco ocupado. En realidad, ¿crees que contaría un chiste tan desagradable? No lo creo, pero, Eid. ¿En serio? Sí. Al ver a Aldías asentir con firmeza, Milady se quedó atónita. Tras repetir mentalmente las palabras de Aldías varias veces, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Oh, ¿en serio, Eid? Ese bastardo que los mató a todos. Ese tipo que los destrozó sin piedad. ¿En serio? Había anhelado este momento durante miles de años. Los libertadores, reunidos para derrotar a Eid. Sus preciados amigos, que eran como familia para Milady. Incluso con su fuerza combinada, ni siquiera pudieron alcanzar a Eid, y mucho menos enfrentarlo. Por eso anhelaban. Por la aparición de la siguiente generación de libertadores que heredarían su voluntad, algún día. Pasaron 100 años, luego 300, luego 1000. Para entonces, incluso la propia Milady había perdido la cuenta de cuántos años habían pasado. En medio de todo esto, apareció de repente un niño pequeño, aún muy pequeño. A diferencia de la vampira que estaba a su lado, era en realidad un niño que acababa de cumplir 10 años.
Incluso Milady, la primera vez que lo vio, estaba tan ansiosa que se preguntó si estaría bien someterlo a esas pruebas. Sin embargo, esa ansiedad se disipó rápidamente. Su talento mágico, que ni siquiera los ojos de Milady podían comprender por completo. Su flexibilidad a los 10 años, sin depender completamente de ese talento. Su rápida capacidad para discernir las diversas trampas del laberinto. Para una persona normal, habría sido alabado por haberlo perfeccionado, pero todo estaba aún en desarrollo. Quizás este niño podría... Sniff, lo siento, por mostrar un lado tan patético de mí, gritó sin importarle la vergüenza ni las apariencias. No importaba que estuviera en el cuerpo de un golem y no pudiera derramar lágrimas. Su orgullo de anciana, su dignidad de libertadora, nada de eso importaba ahora. Casi se había derrumbado incontables veces. Casi se había dado por vencida. Había estado tan ansiosa, preguntándose si nadie más aparecería, sin importar cuánto esperara. Sin embargo, seguía esperando, impulsada solo por los recuerdos de sus camaradas y su odio por Eid. Esperó y 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 esperó, finalmente, dio fruto y floreció. Lo que habían hecho, lo que ella había esperado, no fue en vano. Fue heredado por la siguiente generación y se convirtió en su fortaleza. Aldías cerró los ojos en silencio ante el estado de Milady. Tenía muchísimas cosas que decir. Al comunicarle esto, no sabía cómo reaccionaría. Aún así, por el momento, no debía interferir. Aldías esperó a que Milady estuviera satisfecha. Sniff, lo siento, por mostrar un lado tan patético de mí, no te preocupes. Aunque no puedo decirte fácilmente entiendo cómo te sientes, al menos por ahora, está bien. Después de un rato, Milady, tras recuperar la compostura, se disculpó tímidamente y volvió a mirar a Aldías. La expresión del golem no cambió, pero Aldías notó que Milady sonreía. Gracias, Aldías-kun. Por concedernos nuestro ferviente deseo. Por no dejar que todo lo que hemos hecho haya sido en vano. Soy yo quien debería agradecerte, Milady Raizen. Gracias a tu espera durante incontables eones, pude heredar el poder y la convicción. Gracias a tus luchas pasadas, pude alcanzarlo. Estoy orgulloso de todos ustedes. ¿Qué pasa? Me hace sonrojar con esas cosas. Para que lo sepas, Milady no caerá en eso, ¿sabes? No soy tan fácil. ¡Qué descarado! ¿De verdad? Es una pena. Quizás intentando disimular su vergüenza, Milady poco a poco empezó a recuperar sus modales habituales, pero por ahora, Aldías decidió seguirle el juego. Mientras intercambiaban estas palabras, Milady ladeó la cabeza de repente y dijo, ¿eh? Entonces, ¿quién hizo que el laberinto se transfiriera? ¿Fuiste tú? ¿O Aletia-chan? Un poder capaz de transportar un laberinto entero. Aparte de un dios, no podía imaginar a nadie capaz de semejante hazaña, salvo el joven frente a ella o la chica vampiro. Aunque Hajime y Shea también habían conquistado el laberinto recientemente, como los otros dos, su habilidad mágica era incomparable a la del primero. No fuimos nosotros, Milady, lo que voy a decirte cambiará enormemente tu comprensión colectiva de las cosas hasta ahora. Por favor, escucha con atención. ¿Eh? Espera un momento. ¿Qué? De repente da miedo. Milady ya está bastante llena, Eid era un exhumano invocado de otro mundo. Hay un dios que fue el culpable de invocarlo y elevarlo a la divinidad. ¿Eh? Milady, que agitaba las manos frenéticamente, se quedó paralizada de repente. Aldías, aceptando la reacción de Milady como inevitable, empezó a explicarle todo desde el principio. Y esa es la situación. ¿Dónde está él? ¿Dónde está ese bastardo ahora? Milady, que había estado escuchando a Aldías en silencio, lo agarró tan pronto como terminó de hablar. ¡Qué gran paso en la evolución humana! ¡Qué sacrificio tan necesario! No, nadie se sacrificó por eso. No esperé miles de años para eso. Sí. Todos lucharon por proteger lo que apreciaban.
Aunque el mundo entero se volviera contra ellos, lucharon desesperadamente para proteger nuestro presente. Sí, lo sé. ¡Qué sacrificio tan predestinado! Cuanto más nos pueden ridiculizar. Sí, por eso terminaremos aquí. Para eso necesito tu ayuda. ¿Sí? Esta ridícula batalla, la terminaré aquí. Milady, tras desahogarse, asintió con fuerza ante las palabras de Aldías. En efecto, Milady y los libertadores fueron derrotados por Eid. Y al darse cuenta de que no podían hacer nada en su generación, cada uno creó un gran laberinto y decidió confiar su poder al siguiente. Sin embargo, no faltaron conflictos en ello. Confiar en la siguiente generación. Era fácil decirlo, pero significaba condonar tácitamente los sacrificios de quienes vivían en el presente. Significaba cargar a la juventud prometedora con una enorme responsabilidad. Lo asumieron todo y cada uno tomó una decisión difícil. Y ese tal Spaz lo descartó con indiferencia, considerándolo un sacrificio necesario. No podían permitir que semejante ser quedara sin oposición. No podían ignorarlo. No en nombre de Milady Raizen, líder de los libertadores. Bueno, Milady, hay algo que quiero preguntarte. En aquel entonces, los libertadores debieron de recopilar información sobre It, aunque eso implicara escarbar en cada brizna de hierba. Ah, ¿sí? Claro. Aunque no fuera una debilidad, buscamos información útil en cada rincón, desde textos antiguos hasta libros de historia, e incluso tradiciones orales transmitidas en la iglesia. Bueno, la mayor parte se contentaba con elogiar a It, lo que me dio ganas de vomitar. Mientras Milady continuaba, se podía oír una clara irritación en su voz, tal vez recordando las dificultades de esa época. ¿No había entre ellos documentos relativos a Spaz? ¿Eh? ¿Eschupas? No It. Mientras Milady parecía confundido, Aldías continuó su explicación. Si su historia es cierta, Spaz se manifestó en este mundo muchas veces antes y apareció ante la humanidad. Creo que este tipo de guerra contra el mundo no es la primera vez que lo hace. Se desconocía cuando existió y reinó como enemigo absoluto del mundo, pero sería demasiado fácil declarar que esta era su primera guerra contra la humanidad. Dado que se desconocía su fuerza de combate, ansiaba desesperadamente cualquier información, por pequeña que fuera. La gente no podía callar sus bocas. Si se hubiera presentado ante la humanidad, existía una posibilidad considerable de que quedara algún rastro de él, aunque solo fuera por tradición oral. Y además, continuó. Él dijo esto al partir. Deseo que la felicidad os visite, humanidad, ¿qué pasa con eso? Esas palabras eran sin duda genuinas, pero en sus ojos en ese momento, en lo más profundo de ellos, vi una llama negra. Aldías reconoció esa llama con dolorosa claridad. Era una emoción que Aldías había experimentado muchas veces en humanos, habiendo luchado en el frente de batalla desde su infancia. No podía haberla confundido. La llama del odio. ¿Eh? No, no, no. Odio de Eschupas. Eso significa que te guarda rencor. No, es más preciso decir que va dirigido a la humanidad en su conjunto, no solo a mí. No sé por qué, pero mientras intenta asegurar nuestra existencia, también desea destruirnos. ¿Eh? Ya no entiendo, cualquier cosa más que esto sería pura especulación. Por eso, incluso un poco más de información sería útil. Aldías coincidió con la confundida Milady, pero con tan poca información, era imposible sacar una conclusión. ¿Qué te parece? Preguntó Aldías, y Milady tarareó, buscando en su memoria. Aún así, Eid aplastó por completo todas las demás religiones para reunir culto exclusivamente para él. Honestamente, poseer cualquier cosa que rindiera culto a un dios que no fuera él era un delito capital, ¿sabes? Ah, cierto, les hicieron creer que había alcanzado la divinidad por su propio poder. De verdad, solo causa problemas. Qué tontería haber sido tratado como un peón todo este tiempo cuando él trataba a la humanidad como peones. Bueno, no le tengo ninguna lástima. Milady se burló, con un HMPH. Escapándose de la nariz. Como alguien que había soportado tantas dificultades, pareció animarla un poco. Ah.
De repente, Milady exclamó como si recordara algo. ¿Qué ocurre? Oh, no, pero esto está bien. Cualquier pequeño detalle está bien. De todas formas, estoy operando con una probabilidad remota. Bueno, entonces te lo diré por si acaso, es un libro ilustrado. ¿Un libro ilustrado? Sí, de niño, lo encontré en lo más profundo de la biblioteca familiar. Lo miré por casualidad, pero me pareció un poco extraño. ¿Extraño? ¿Cómo? Algunas de las palabras estaban descoloridas y eran ilegibles, pero, érase una vez un solo Dios. Gracias al poder del Dios, el mundo permaneció en paz y la gente que vivía allí nunca dejó de sonreír. Sin embargo, una pequeña niña lo sabía. Que el Dios nunca fue un ser perfecto. Incluso con el poder de crear mundos, incluso con el conocimiento para construir civilizaciones, el Dios era una persona Dios muy solitaria. Así que la muchacha decidió quedarse al lado del Dios. Si la muchacha estaba allí, el Dios no se sentiría solo. A medida que pasaba el tiempo, la niña y el Dios vivieron felices juntos para siempre, como una hija y un padre. Eso es todo lo que recuerdo por ahora. Es extraño, ¿verdad? Sí, ciertamente lo es. No solo It, sino los dioses en general suelen ser descritos como seres sagrados y omnipotentes. Al ser seres incomprensibles para la humanidad, la gente les ofrece su fe y busca sus milagros. En ese contexto, el libro ilustrado que Milady describió era verdaderamente único. Por muchos textos que se buscaran, no habría ninguno que representara a un dios como un ser solitario. La gente no le ofrecería fe a un ser así. El autor de ese libro... ya lo recuerdo. Creo que el nombre era Rosida. Rosida, ¿Por casualidad conoces ese nombre? No, es la primera vez que oigo hablar de ello. Bueno, es solo un contenido extraño, así que no es información particularmente útil, supongo. Solo esperaba una bonificación, si la había. No esperaba nada. Pero volviendo al tema, me gustaría pedirte ayuda el día de la batalla, Milady. No hace falta que preguntes. Me aseguraré de que ese bastardo arrogante, el número 2, reciba su merecido. Al ver a Milady empezar a girar las manos con entusiasmo, pareció haber recuperado por completo su ser habitual. Mientras se adentraba en la habitación, declarando: ya verás, voy a matarlo a golpes. Al día sintió una sensación de confianza al verla alejarse, pero el contenido del libro ilustrado que Milady acababa de mencionar aún persistía en su mente. Una persona Dios muy solitaria, Su profesado amor por la humanidad. Y el odio que claramente sentía. Ustedes, humanidad, son como mis hijos. Es natural que un padre cuide de sus hijos, ¿no? Solo deseo su felicidad. Las palabras que dijo Schupas hace 3 días resurgieron. Padre e hija, Oye, Aldías-kun. Aldías, que había estado murmurando para sí mismo, volvió a la realidad al oír la voz de la chica. No tenemos tiempo, ¿verdad? Como mucho, puedes atravesar el techo y llegar a los niveles superiores, así que date prisa, coge lo que necesitas y subamos a la superficie. Romper el techo del laberinto está bien, pero no destruyas el castillo, ¿de acuerdo? Aldías, dejando de lado sus persistentes preguntas, siguió a Milady, quien parecía dispuesto a destruir todo el castillo si no lo controlaban. Final del capítulo.